más importantes que se puede tratar con respecto a la familia. Vemos un sacerdote, Elí, que tenía 2 hijos. Y los hijos de Elí andaban en una vida desenfrenada, en una vida loca, en una vida sin control. Pero esto tenía un motivo, un sentido, por qué los hijos eran así. Queremos tratar este tema justamente porque en la familia se tiene que ver las contrapartes que pueden haber. Muchas veces hablamos de los hijos y decimos que los hijos son desobedientes, que los hijos no hacen caso a los padres. Pero habrá que ver el origen también. Habrá que ver que nosotros como padres, qué responsabilidad podemos tener en las situaciones que nuestros hijos están pasando. O cómo el mundo está viendo de cómo se comportan nuestros hijos. Yo puedo decir abiertamente que mis hijos son muy tranquilos. Ustedes lo conocen. Y no estoy haciendo de que mis hijos son los únicos, no. Pero mis hijos van a decir lo que yo soy. Su hijo va a decir lo que usted. El niño va a aprender lo que usted le está enseñando en la casa. El principio que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, la base que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, la educación que puede tener un hijo no la encuentra en la escuela, no la encuentra en el colegio, la encuentra en la casa. Y el padre y la madre tienen una responsabilidad grande, porque al momento de instruir, al momento de enseñar, al momento de corregir, al momento de felicitar al hijo hay que hacerlo. Y esa es tu responsabilidad como padre. Hombre y mujer, tenemos una responsabilidad grande ante Dios y Dios nos va a pedir cuenta por qué hemos hecho y cómo hemos administrado nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Hoy en día, la sociedad se debate en una situación bien difícil. Vivimos en una sociedad que se ha perdido y hay carencia total de los principios bíblicos. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Como aquí bien lo habla la Biblia, así era en los días de Noé. Esa es la sociedad con la cual en este momento nosotros estamos luchando. Pero eso no es nada más consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado no solamente de los padres, consecuencia del pecado de los hijos. Consecuencia de la maldad. Consecuencia de los patrones que nosotros arrastramos en este mundo. Porque somos de patrones muchas veces. Mañana viene alguien y se peina de una manera con algo aquí encima y nosotros jóvenes queremos también peinarnos así. Digo nosotros, ¿no? Nuestros hijos quieren de la misma manera. En Estados Unidos pasa algo, porque un artista hizo algo extraordinario, el hijo también lo quiere hacer. Copiamos patrones de otros. No tenemos la identidad. Justamente eso pasa cuando nosotros no damos la identidad a nuestros hijos. No le ayudamos a crecer en esa parte donde ellos necesitan fortalecerse. Y les decía al inicio que este tema de la familia es un tema muy controversial, pero muy lindo a la vez. ¿Saben por qué? Porque Dios es el dueño de la familia. ¿Cuántos lo creen? Dios creó la familia. La familia tiene origen en el Edén. Ahí cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí tuvo el inicio la familia. Pero lamentablemente ustedes saben lo que pasó. El pecado vino a destruir. Y la palabra de Dios lo declara así claramente. Y dice que el diablo solamente vino a matar, a destruir. El diablo lo que quiere es destruir nuestra casa. El diablo quiere destruir totalmente tu familia. Quiere destruir tus hijos. Pero mayor es el que está en ti, dice la palabra de Dios. Mayor es el sacerdote que está en ti. Para poder gobernar nuestra familia. Y a la luz de la palabra de Dios, aquí en este pasaje tan lindo que estamos leyendo, yo sí quiero que ustedes se metan en este pasaje y lo lean en su casa y lo vuelvan a leer. Hay algunos problemas que se presentan en este pasaje y que rodean a la familia del sacerdote.
Y hablando de sacerdotes, pues obviamente nosotros como padres somos sacerdotes en nuestra casa. Ese es nuestro papel, esa es nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado como sacerdotes. Y hay problemas aquí que se están viendo, y uno de los principales problemas que tenía Elí como sacerdote de Dios en Israel era la religiosidad con que se manejaban. Miren que la religiosidad es mala. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con decirle que lea la Biblia. No es suficiente con ofrendar, no es suficiente con dar, no es suficiente con hacer acto de presencia aquí. El tema va mucho más allá. Hay un problema de religiosidad que muchas veces nos acostumbramos y decimos vamos a la iglesia simplemente porque tengo que ir o porque ya me acostumbré a hacerlo. O ¿qué dirá el pastor si no me ve? ¿O qué dirá el anciano si no me ve? O simplemente nos acostumbramos. Y eso es religiosidad. Esta gente, Elí y su familia, estaban pasando por un tema similar. Había religiosidad en ellos. Muchas veces nuestros padres nos insisten que vengamos a la iglesia, pero eso no es todo. El padre hará un buen trabajo. El padre hará una buena labor como padre, como sacerdote de Dios, cuando instruya al hijo en la palabra y en el camino de Dios. No me canso de decirlo. Mi madre me instruyó desde el inicio y siempre lo digo. No sé, será porque siempre hablo de eso. Pero ¿sabe qué? Eso valió muchísimo para que hoy yo esté en este lugar. Eso vale mucho lo que usted puede hacer por sus hijos. La base que usted puede dar a sus hijos va a servirle mucho. Y eso lo tenemos que hacer nosotros como sacerdotes de nuestra casa, como responsables de nuestra casa. Los hijos de Elí no eran cualquier persona, eran gente que conocían, era gente, Elí siendo sacerdote que estaba ministrando la palabra de Dios, que estaba ministrando al pueblo, conocía perfectamente de la palabra de Dios. Sin embargo, el descuido de él llevó a un descalabro a su familia. Miren cómo trabaja el diablo. Y el diablo también trabaja en las familias para desintegrar, para descalabrar, para descomponer, para dividir. Pero miren lo diferente que vino a hacer Cristo. Vino a unir, vino a restablecer, vino a sanar heridas, vino a dar paz donde no había tranquilidad, vino a dar vida donde no había, vino a salvar donde no había vida, vino a cambiar el hogar. ¿Cuántos hogares de los que nosotros estamos aquí han sido cambiados gracias al poder de Dios? Y mucha gente puede dar testimonio aquí de lo realmente que Dios hace. Pero mis hermanos, va a depender de ti como sacerdote, va a depender de ti como mujer. Hay mujeres que hacen el papel de padre, el papel de sacerdote, porque simplemente el hombre irresponsable se va y hace todo lo contrario a lo que Dios dice. Tendrás una recompensa. Oiga, ¿saben cuánto pienso yo? Mis hijos tienen 15, 11 y 7 años. Pero qué preocupación, ya dice mi esposa, ya la estoy viendo en el pensamiento, que ni de 2 años se acuerdan. Pero qué responsabilidad, qué carga tan grande que yo siento de saber y de pensar que mis hijos, ¿qué será mañana? Y converso con ellos y les pregunto, papi, ¿tú qué quieres ser? El uno dice que quiere ser policía, el otro dice que quiere ser doctor. Los niños piensan así. Y siempre me dice, papi, yo quiero ser como tú, quiero tener un trabajo como el tuyo. Digo, sí, mijo, tiene que estudiar, tiene que esforzarse, no tiene que ser como el papá. Pero es que hay una responsabilidad que nosotros como padres tenemos de incluir a nuestros hijos, de encaminarlos, de llevarlos por el camino del bien, porque vivimos en una sociedad pecadora totalmente perdida. Y Dios llama a cada uno de nosotros como padres para decirnos, tú tienes la responsabilidad de totalmente en tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu casa.
Es un trabajo muy grande el que tenemos nosotros como padres. A veces no hay para comer, ¿verdad? Hay familias que pasan esas situaciones. Y no porque el padre no quiere, sino porque la situación no se da. Pero el padre busca, hace la forma. Hay cosas buenas. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, cuidado con caer en tema de religiosidad, porque la religiosidad mata. Cuando somos religiosos, vamos directo camino a la Biblia. Pero cuando estamos en Cristo, cuando hacemos su voluntad, cuando nuestros hijos son guiados por el camino correcto, hermanos, esa familia va a ser, como dice el eslogan de la campaña, con Cristo en la familia, un hogar feliz. ¿Cuántos hogares son felices? Yo tengo un hogar feliz. No por lo que tenga, hermano, no por lo que usted tenga va a ser su hogar feliz. Simple y llanamente porque Cristo es el centro de mi casa y de mi hogar. Y Él es el que me cuida, Él es el que está conmigo, Él es el que me guía, Él es el que tiene toda la solución para que no hay otra cosa. La palabra dice que ¿qué vale al hombre que gane todo este mundo, que tenga todo en la vida? Pero si no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Hay gente que quiere, al final, hay personas que no han recibido a Cristo todavía en su corazón. Y este es un momento como para decirles a esas personas que no tienen a Cristo todavía, que el momento ha llegado para poder tener a Cristo y tener esa paz, esa felicidad que nosotros también tenemos. Que nos dejemos de religiosidad, que eso no sirve. El único Salvador y Señor se llama Cristo Jesús. Otra de las cosas que estaban afectando a esta familia, a Elí y sus hijos, era la impiedad. Miren el verso 12 lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a ver cómo se traduce. Pablo da algunas características de los postreros días. Dice que en los postreros días vendrán hombres burladores. Vendrán hombres que inicuos, malos, hijos desobedientes a los padres, ¿verdad? Da una característica de los hombres en los postreros días, que son los días que estamos viviendo hoy. Da una serie de características de aquellas personas y dentro de eso está hijos desobedientes a los padres. Hay muchos hijos que son desobedientes a los padres, como eran los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que eran hombres impíos, siendo Elí un sacerdote de Dios, siendo él un hombre que estaba al frente de la casa de Israel, siendo un hombre que estaba al frente del liderazgo. Y esto puede ir para nosotros. Nosotros podemos estar aquí haciendo un trabajo en la iglesia, podemos estar viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere o probablemente no. Pero tenemos que, lo que la palabra dice, que no tengo que descuidarme de mi familia, que no debo descuidarme de mis hijos. Hay tremenda responsabilidad para nosotros, porque usted es el sacerdote, usted es el sacerdote de la casa, usted es el sacerdote de Dios que ha puesto para que gobierne bien su casa. Y aquí hay un problema grande con Elí. ¿Por qué? Porque sus hijos vivían en impiedad. La Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos, es decir, eran pecadores con conocimiento. No es que no conocían la palabra de Dios. Esto se traduce en lo siguiente: no tener conocimiento significa que ni obedecían. Punto 1, ni obedecían. Y el punto 2, ni temían a Dios. Es decir, eran desobedientes a Dios y no temían a Dios. Conocedores.
conocedores de la palabra de Dios, pero estaban viviendo una vida tan desordenada que ni siquiera tenían ni obedecían a Dios peor a sus padres. Y era un problema muy serio que estaba pasando este sacerdote Elí. El problema justamente es porque el padre no enseñaba espiritualidad a sus hijos, sino que les enseñaba religiosidad. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando espiritualidad a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros le estamos instruyendo cuando el niño está haciendo algo malo y le decimos, así no se hace de esta manera y corrígelo? Hay padres que se ríen por las mandajadas que hagan los hijos, ¿verdad? Hoy mi hijo está sabinísimo. Así decimos. Y eso no es saber gobernar en su casa. Eso es darle rienda suelta. Porque el hijo, cuando escucha de que el padre no dice nada, sigue aprendiendo cosas en la calle, sigue aprendiendo cosas en la escuela, sigue aprendiendo cosas fuera de la casa. Escucha algo y lo comienza a repetir, porque somos unos niños. Pero el padre está para corregir. Por eso dice la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo hay una palabra categórica, una palabra directa para cada uno de nosotros, en la que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que nosotros corrijamos a nuestros hijos con la palabra, con la palabra, con la palabra. No hay nada más que la palabra que es la que nos puede poner en el camino correcto. Como hombre, yo no podré, como padre de familia, no podré corregir a mis hijos. Pero si tengo la dirección de Dios, ténganlo por seguro que lo vamos a hacer. Y usted también lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a orar a través de nosotros. Es Dios el que va a orar a través de su palabra. Vivimos en un mundo difícil, conflictivo, padres. Muchos niños se están perdiendo allá afuera. Ya no son ni siquiera jóvenes. Ya no siquiera son señoritas, son niños los que se están perdiendo. En la drogadicción, en los malos caminos, en los malos consejos. Y aquí viene un consejo para los padres también. No he venido a llamar la atención a los padres, pero la palabra de Dios me dice y me insta a que no seamos como este hombre que estamos hablando de la Biblia. Sus hijos totalmente perdidos, pero a consecuencia de que no hubo un buen liderazgo en la casa. Hoy niños se están perdiendo. Hoy niños se están fumando droga de 10 años, 11 años, 12 años. Hoy niñas están en prostitución. Hoy niños están perdidos. Hoy es tan difícil vivir en esta sociedad a consecuencia del pecado. El diablo está tocando lo más débil que puede haber en la casa de nuestros hijos. Nosotros somos llamados a poner esa cobertura de Dios. Que nada ni nadie va a tocar a nuestros hijos, nadie va a tocar a nuestra familia, porque son separados para Dios. Y nosotros como padres tenemos que imponer manos ahí cuando están dormidos, ahí cuando están en casa. Tenemos que estar orando, tenemos que estar imponiendo manos. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de toda nuestra casa, nuestra familia, porque somos sacerdotes de Dios. Habría un problema de impiedad muy serio, pero tremenda recomendación que tenemos para nosotros como padres. Hay un llamado de atención muy tibio de parte del padre para sus hijos. Miren lo que dice el verso 24 y 25. Y vamos al tema del llamado de atención. Dice, vamos a leer el 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo soy hijo de todo el pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán.
rogaba por él. Pero ellos, ¿qué dice? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos, ¿qué? Morir. Hubo apenas un tibio llamado de atención del padre. Miren lo difícil que es. Miren a lo que Dios nos manda. Nos manda a corregir a nuestros hijos. Nos manda a guiarlos en la verdad. Nos manda a cuidarlos, nos manda a mantenerlos, nos manda a vestirlos. Nos da una responsabilidad grande. Y dentro de esa responsabilidad está el podernos guiar y poder llamar en una amonestación cuando es necesario. El llamado de atención que da Elías a sus hijos es un llamado a lo externo, mas no a lo interno. Elías estaba preocupado por lo que dirán en la calle, más o menos dice, pero mira cómo están hablando de ustedes. A lo externo, a lo que se puede escuchar, a lo que dirán. Pero el verdadero llamado de atención tiene que ser a lo interno, a lo espiritual, no a lo religioso, no a lo que diga el hombre. Debe ser al corazón, a los principios, a lo básico, a lo que nosotros tenemos que dar en la casa para nuestros hijos. Ese debe ser el verdadero llamado de atención que nosotros tenemos como padres a nuestros hijos. Fue tibio, la forma de corregir fue tan vana, que no produjo el efecto que tenía que tener para sus hijos como sacerdote. Y nosotros como sacerdotes en la casa de nuestra casa tenemos que saber corregir a nuestros hijos, y ese es un llamado de atención en la palabra de Dios, que tenemos que saber criar a nuestros hijos y tenerlos en santidad, en honor. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Muchas veces corregimos a nuestros hijos y lo hacemos simplemente porque el vecino escuche que lo estamos corrigiendo. O a veces no queremos corregir a nuestros hijos porque ¿qué dirá el vecino? O a veces hay madres que también se oponen a lo que el padre puede hacer y padres a lo que las madres pueden hacer. Hermanos, si nosotros no corregimos a nuestros hijos desde un inicio, vamos a tener problemas cuando fueren grandes. Corrige al niño, instruye al niño. Y la Biblia lo declara para que cuando fuere grande no sea parte de Dios. Yo tenía un familiar y esto voy en el ejemplo de lo que la gente pueda decir. Ustedes se acuerdan de las ollas, que ya casi no hay las ollas de aluminio cuando se cocinaba el arroz, ¿verdad? ¿Quién no se comió un arroz en una olla de aluminio? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Ya? Cuando usted rasca la olla de aluminio y saca el cogolón, ¿verdad que hace una uña tremenda? Sí les ha pasado, ¿no? Y este pariente le decía a los hijos, que los hijos llegaban al colegio, y lo digo muy de verdad porque yo lo escuchaba y es una persona muy cercana. Llegaban los hijos del colegio y comenzaban a rascar la olla. Y le decía, no hagan bulla, no es que el vecino va a decir que no alcanzó la comida. Muchas veces vivimos de lo que el vecino pueda decir. Y a veces hacemos correcciones tan vanas a nuestros hijos. Si nosotros tenemos que castigar a nuestros hijos, lo tenemos que hacer. Pero antes del castigo debe haber el consejo, debe haber un diálogo, debe haber la conversación. Debe haber esa amistad entre padre e hijo que muchas veces mucha falta hace. El día domingo mis hijos me preguntaban, y yo siempre les ando bromeando, hay que bromear con los hijos, hay que romper ese hielo. Y ellos me decían, papi, el uno me dijo, papi, vamos a comer afuera. No le dije nada. El otro me dijo, viene el otro y dice, papi, vamos a comer afuera. Sí, mi hijo, limpie la mesa del patio, ¿verdad? Porque ahí vamos a comer afuera. Pero él se refería a que teníamos que ir a comer a otro lado. Y nos fuimos a comer finalmente. Pero lo digo esto porque así hay que ser muchas veces
comiendo, estábamos conversando con él, hasta lloraron. Que yo les estaba comentando mi vida, yo les estaba comentando de que yo cuando era niño, yo no jugaba con un carro de plástico como el que ustedes tienen. Yo no jugaba con un carro electrónico, no jugaba con un carro control remoto, no tenía nada de eso. Yo me hacía mi carro de madera de balsa que pasaba por el río y le ponía las llantas de que el vecino botaba en su carro plástico. Eso se fueron en moco. Pero de alguna manera tendría que yo ejemplificarles lo que uno ha vivido. No con el ánimo, con el ánimo de decirle, hijo, mira, tienes un padre que te puede dar hoy día lo que tú quieres. Pero aprovéchalo, cuídalo, obedece a tu padre. Tienes que tener, padre, un diálogo con tus hijos. Tienes que acercarte a él, tienes que preguntarle cómo te fue, cómo te va. Mi esposa es testigo cuando yo llego muy tarde del trabajo, casi todos los días, le digo, mira que los niños no se duermen. Porque el hecho simplemente de encontrar a uno de mis hijos dormido, ya está cumpliendo todo. Tenemos que comunicarnos. Padre, la única manera de comunicarnos, de hacer, es allegándonos a ellos, llamando la atención cuando lo tenemos que hacer. La otra vez, mientras estaba aquí en la clase de estudios bíblicos los miércoles, vino un padre. Sé estar ahí siempre cuidando la puerta. No crean que no estoy en la clase por vago, sino porque tengo que estar vigilando todo lo que sucede el día miércoles. Es mi responsabilidad como líder de ese departamento. Hoy tenemos 68 personas estudiando. Y quiero animarle, aprovecho este preámbulo, a la iglesia para que se inscriba todavía en las clases. Hay 68 estudiantes hoy aprendiendo de la palabra de Dios. Padres que quieren aprender para poder gobernar bien a su familia. Padres que quieren aprender para poder manejar bien su casa. Padres que quieren aprender la palabra de Dios. Jóvenes que quieren aprender están aquí. Y había un padre que vino y se puso en la puerta. No sé si estará aquí. Y hay un chico que venía a la clase. Y me pregunta, ¿lo has visto a, no me acuerdo el nombre, X? Le digo, no sé quién es. Es un morenito, me dice. Más o menos se aparece a mí. Digo, la verdad no me acuerdo, no sé quién es, pero si quieres mírelo por ahí. Y en eso el muchacho llegaba. ¿Qué había dicho el muchacho? Que venía a la clase bíblica. Pero había venido con gorra, había venido con celular y sin Biblia. El padre le llamó la atención muy correctamente. ¿Y qué es lo que quiero resaltar? No nos confiemos. Cuando el hijo va a decir, oiga, voy allá, oiga, voy acá, el padre va atrás, viendo si es verdad. Porque hay mucha influencia hoy con los niños. Este muchacho andaba con gorra, ¿quién sabe por qué? Llegó a la clase, pero llegó bien atrasadito. Y él había salido temprano diciendo que venía para acá. Seguramente le dio la tunda en la casa, pero es la forma de hacerlo. Padres, qué responsabilidad que tenemos ante Dios de cuidar a nuestros hijos en este mundo tan difícil, en esta sociedad tan dura. Corrijamos a nuestros hijos cuando tenemos que corregirlos. Instruyamos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra es la que Dios nos ha dado a nosotros como sacerdotes de nuestra casa, como verdaderos sacerdotes. Conversemos con nuestros hijos, bromeemos con nuestros hijos, instruyámoslos y corrijámoslos cuando sea tiempo. Hay consecuencias fatales y con esto terminamos. Hay muchas consecuencias que se le vino a esta familia que estamos hablando hoy en la palabra de Dios aquí en 1 Samuel. En el verso 35 y 36 hay unas consecuencias muy severas de parte de Dios. Debido al pecado, Dios había decidido matarlos, o sea, definitivamente exterminarlos.
porque no estaban obedeciendo. Y dice, y yo me suscitaré a un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en la casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Después de haberlo tenido todo, después de ser el sacerdote de Dios, después de ser el que mandaba ahí, Dios le estaba diciendo, esto es lo que te va a pasar. Después de ser lo que tienes en tu casa, después de la familia linda que tienes, la esposa, los hijos lindos que tienes, si tú no los cuidas, si tú no haces conforme a la palabra de Dios, Dios va a poner y a juzgar conforme a lo que Él ha dicho. Y hay consecuencias grandes que podemos tener nosotros como padres. Primero, Dios nos juzgará un día por no haber sabido gobernar nuestras casas. Cuando fue el tiempo de Noé, mucha gente pereció, ¿verdad? Pero ¿saben que hay algo que alegra dentro de todo esto de aquí? Noé y su familia fue salvo. Noé y su familia se salvó. Un hombre loco que la gente le llamaba viejo loco, que fue a hacer un arca en el desierto, pero por mandato de Dios. Pero Noé en su casa se salvó. ¿Saben por qué? Por obedecer y escuchar la voz de Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros como padres. Hoy hay muchas familias como la de Noé. Tal vez tú estás luchando por tu casa, tal vez estás luchando por un familiar, tal vez estás orando por un hijo, tal vez estás orando por una necesidad. Pero hoy también Dios te quiere decir de que Él está pendiente y que si Él ve un corazón contrito y humillado, de que si Él ve una familia humillada delante de Dios, tenlo por seguro que la bendición de Dios va a estar sobre esa casa, sobre esa familia siempre. Y es que cuando Dios tiene compasión de sus hijos también. No solamente es el tema de que, obviamente, que si estamos en iniquidad, si estamos en pecado, te aseguro que nuestra familia va a ir en un descalabro. Pero los que tenemos a Cristo, hermanos, tenemos ganada esa bendición grande de que Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios está con nosotros, Dios nos da la sabiduría. Tenemos que ser como aquel padre, como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron problemas, vino todo lo que el diablo pudo mandar, vinieron las aflicciones, vino hambre, vino necesidad, vino desnudez, vino viento, vino agua, vino todo. Pero como construyó la casa sobre la roca, se mantuvo firme. Y si tú construyes tu casa sobre la roca, tengo por seguro que esa familia va a durar toda la vida hasta que venga. A eso nos ha llamado Dios como sacerdotes, a construir una casa, a construir tu familia con el fundamento que es Cristo Jesús. La promesa de serás salvo tú y tu casa debe cumplirse antes de que pase esta generación. Yo lo veo. Serás salvo tú y tu casa. Simplemente no te des por vencido, porque tu casa, tu familia, tu cuñado, tu esposa, lo que sea que tú estés orando, hay gente que está sufriendo, hay gente que está llorando por su familia, hay gente que está orando persistentemente. Y hay gente que no solamente está orando por su familia, está orando por el vecino, está orando por el compañero, está orando por mucha gente que queremos que sea salvo por amor. Tengo por seguro que va a ser salvo. Si continuamos y si nos mantenemos firmes en la roca que es Cristo. El carcelero de Filipos, ¿verdad? Fue salvo. E inmediatamente fue salvo también su casa. ¿Sabe por qué? Porque creyó en el Hijo de Dios. Tenemos que creer. A Dios hay que creer.
Padre, puedan venir muchas aflicciones, muchas necesidades, pero si creemos a la palabra de Dios, vamos a tenerlo todo. Familia de Dios, vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar esta palabra sabiendo de que la palabra de Dios dice que como padres tenemos una responsabilidad. Y miren que Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿verdad? Transformaos